Bienvenidos y bienvenidas a la clase número 5 de Economía. En esta oportunidad trataremos y reflexionaremos en torno al concepto de dinero. Somos tres profesores de Historia, Geografía y Ciencias Sociales que se han reunido con la intención de ayudarte a ti, estudiante de primero medio, en tu proceso de aprendizaje. Hola estudiantes, estamos nuevamente en este video sobre economía, esta vez para abordar el concepto de dinero. No voy a profundizar tan específico en algunas definiciones, porque la idea es que veamos en modo general a qué nos referimos con este concepto de dinero, y bueno, si ustedes tienen dudas o comentarios se las pueden hacer llegar al profesor Andrés y al profesor Diego, perdón, para que podamos resolver esas dudas particulares, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos que señalar que el dinero se define como todo bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios. Esa sería la definición general. ¿Qué significa esto? Que es un bien, ¿ya? Que se le da un valor a ese bien, y que tiene la particularidad de que socialmente, es decir, todos quienes conformamos la sociedad, lo aceptamos como medio para poder desarrollar el intercambio tanto de bienes como de servicios. Después, con los comentarios de los profesores, vamos a abordar un poco más de cómo se ha desarrollado este concepto de dinero a lo largo de la historia, porque nosotros en esta época, cierto, moderna, asociamos mucho el dinero a las monedas y a los billetes, pero vamos a dar cuenta de que el concepto de dinero es mucho más amplio. Ahora, en el texto escolar ustedes también van a poder encontrar de que este concepto de dinero se puede clasificar a través de los tipos de dinero que existen, así como también a través de los métodos de pago que nosotros generalmente ocupamos. Y cuando los vaya definiendo, ustedes se van a dar cuenta que es algo súper cotidiano, pero que de repente no nos preguntamos sobre su análisis o definición. Entonces, en términos generales, existen dos grandes métodos de pago. Uno es el pago al contado y otro es el pago en crédito. Hay varios más, pero estos son los dos más generales y más importantes. Entonces, respecto al pago en contado, son los medios uno de los medios más usados para poder hacer el pago al contado es lo que yo le decía que eran las monedas y los billetes, que sería el famoso efectivo, y que estos son emitidos por el Banco Central. Es decir, la única institución que tiene en este caso el Estado chileno autorizada para emitir los billetes y las monedas es el Banco Central. Y ellos tienen todo un marco regulatorio que permite generar la emisión de esos billetes y de esas monedas. Recordemos que, por ejemplo, a través de una medida que tomó el Banco Central hace un par de años atrás, se eliminó, por ejemplo, la moneda del peso, y que se hizo todo este tema en los centros comerciales o los supermercados cuando uno iba a comprar, por ejemplo, donde te redondean el valor total de la boleta para evitar que queden estos, por ejemplo, 8 pesos finales, 6 pesos finales, etc. Un segundo método de pago, método de pago en efectivo al contado, es el cheque, ¿ya? Y el cheque es un documento que representa el dinero que una persona tiene en el banco. Y este cheque, tenemos que tener obviamente una cuenta corriente en el banco, y ellos nos dan esta chequera. Antes se ocupaba bastante el cheque, cada vez ha disminuido el uso, sobre todo de las personas particulares. Las empresas probablemente lo siguen ocupando por la gran cantidad de cifras que intercambian, pero en general las personas han dejado de ocupar tanto el cheque, porque la han ocupado por la tercera forma de pago al contado, que es la tarjeta de débito, ¿ya? Y que, al igual que el cheque, también representa la cantidad de dinero que está disponible en el banco. Ahora, bueno, por lo menos en mi caso particular, para mí es mucho más cómodo salir a comprar al supermercado, por ejemplo, y pagar con mi tarjeta de débito, que andar sacando el efectivo. De hecho, el efectivo uno lo ocupa, no sé, por ejemplo, para los negocios más pequeños o para, no sé, el transporte público, en mi caso, ¿ya? Pero en general las compras se realizan fundamentalmente a través de la tarjeta de débito. Ahora,
El segundo o la segunda forma de pago que también se ocupa muy generalmente es el pago en crédito. ¿Qué significa el pago en crédito? Significa que yo voy a acceder a adquirir un bien o servicio, pero el pago lo voy a hacer de manera parcelada, ¿ya? Y para poder hacer este pago en forma parcelada, existen dos grandes tipos, ¿ya? El primero de ellos es la tarjeta de crédito, que te la puede entregar una institución financiera como un banco, o también te lo pueden entregar las famosas tiendas comerciales, Ripley, Falabella, no sé, etcétera, tienen sus propias tarjetas de crédito. ¿Y qué es lo que pasa con ellas? Las personas podemos realizar el pago sin que haya sido depositado, sin que se haya depositado el dinero en ese momento en que yo quise adquirir un bien o un servicio. ¿Y qué es lo que pasa? Yo recibo el bien y servicio, pero es el banco o la tienda la que paga por ese bien y servicio, ya para yo poder adquirirlo, y después yo voy a tener que pagarle a través de cuotas a este banco o a esta tienda. Esta es la mayor o es la forma más frecuente en que muchas veces las personas accedemos a comprarnos, por ejemplo, bienes o servicios que son caros, ¿ya? Y que tal vez pagar en efectivo o con débito de manera inmediata es bastante complejo para la economía familiar, entonces accedemos a este tipo de crédito. Después lo voy a profundizar, pero es importante considerar que el uso de estas tarjetas de crédito siempre van a implicar un interés, ¿ya? Y que obviamente responde a que es parte de, digamos, del negocio que desarrollan las empresas y que se entiende bajo esa lógica, ¿ya? Por último, la segunda forma de pago serían los préstamos. Y estos préstamos también los realizan las entidades financieras, eh, donde nos prestan dinero, ¿ya? Y a cambio nos hacen un cobro de interés. Aquí hay una forma de préstamo que es bastante recurrente y que nos pasa mucho a quienes trabajamos, que es el uso de la línea de crédito. Cuando nosotros sacamos una cuenta corriente en nuestro banco, nos ofrecen lo que se denomina línea de crédito. ¿Qué significa eso? Que yo tengo, por ejemplo, mi sueldo, ya 400.000 pesos, pero me gasté todo ese sueldo, entonces mi banco me ofrece una línea de crédito de 300.000 pesos más, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que esos 300.000 pesos más no son el efectivo, podríamos decirlo, sino que es un préstamo que me hace el banco, pero que yo puedo ir ocupando a lo largo del mes. ¿Pero qué pasa? Que al finalizar el mes y me vuelve a llegar mi remuneración, yo le tengo que devolver esa plata de línea de crédito al banco en este caso. Ahora, volviendo al tema y para cerrar esta primera parte, al tema de los intereses, ¿ya? Los intereses corresponden a una cantidad de dinero que cobra una entidad financiera, ya sea banco, tiendas comerciales, por el préstamo del dinero realizado, ¿ya? Entonces, tenemos que considerar que siempre que nosotros ocupemos este método de pago de crédito, va a haber un endeudamiento de por medio y por lo tanto va a haber un cobro de interés, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen siempre los economistas? Que para poder ocupar este método de pago de crédito tenemos que ser muy responsables financieramente y tenemos que hacerlo de manera informada y responsable para que podamos asumir estos compromisos financieros. Después, en otros videos siguientes, vamos a hablar específicamente del tema del ahorro y el endeudamiento, pero este es un tema muy, muy importante y que las familias tenemos que estar muy atentas. Calcular siempre la cantidad de sueldo que tenemos y con las posibilidades reales de endeudamiento, porque si nos comenzamos a endeudar, después se junta una cuota con otra y terminamos sin poder dar respuesta o sin poder pagar todo lo que se adeuda, ¿ya? Entonces, estudiantes, súper importante que entendamos que existe el pago al contado y existe el pago en crédito. Y cada uno de estos tiene distintas formas de poder llevar a cabo estos pagos. Y por último, y antes de darle el pase a mis colegas para poder reflexionar algunos temas de lo que yo he expuesto, quiero mencionar dos conceptos económicos que no alcanzamos a ver en los videos anteriores, pero que son súper importantes de entender para el desarrollo de los videos que van a seguir a continuación de este.
El primer concepto tiene que ver con el concepto de inflación. Es un concepto que siempre se habla en las noticias y se habla de los índices de inflación en el país y de repente uno dice, bueno, ¿qué será esto finalmente? La inflación la podemos definir como el aumento sostenido de los precios de los bienes y servicios. ¿Y qué pasa con este aumento sostenido de los precios? Que provoca una pérdida de valor del dinero para poder adquirirlos. ¿Ya? Aquí hay, bueno, no voy a hablar sobre las causas de la inflación ni nada porque me extendería mucho, pero aquí quiero dar ejemplos que tienen que ver como, por ejemplo, cuando uno habla con personas ya más viejitas, de tercera edad, ¿ya? O por ejemplo, a su abuelo, a su abuela le podrían preguntar y te dicen, no, antes la micro costaba, no sé, 10 pesos, o por ejemplo, yo recuerdo mi infancia y que iba al kiosco de la esquina y me compraba, no sé, pues, un montón de dulces con 50 pesos, que hoy día no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque a través de los años el dinero ya comienza a perder valor. Entonces lo que antes podía comprar con 10 pesos, hoy día es casi imposible pensarlo. ¿Por qué? Porque ha ocurrido este proceso inflacionario que ha provocado la pérdida del valor del dinero. Ahora, eso tiene distintos factores porque se puede dar de esta forma natural, como natural podríamos decir en economía, pero también de repente hay factores o ocurren hechos sociales, políticos, económicos, que inciden en que esta inflación a veces aumente de mayor forma, ¿ya? Y el segundo concepto que les quería mencionar es lo contrario a la inflación, que es el que se denomina como deflación. La deflación ocurre porque de repente hay excesos de oferta. Entonces, cuando hay un exceso de oferta, puede provocar una disminución generalizada del valor, de los precios, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, por alguna situación que ocurre en el país, puede que la oferta haya aumentado tanto, que ya no hay consumidores, pues no hay demanda, y eso provoca de que el valor, cierto, de los precios disminuya, ¿ya? Espero que haya quedado claro en términos generales. Hay varios puntos que se pueden profundizar, pero este video tiene la función más de poder hacer una síntesis general de lo que sería entonces el dinero y estos dos conceptos pequeñitos que abordamos al final sobre inflación y deflación. Así que dejo la palabra a mis colegas para que ahí puedan comentar. Tomando el pase de la profesora Romina, yo quiero profundizar un poco acerca de lo que es la historia del dinero, muy brevemente, porque nosotros, cuando nos mencionan la palabra dinero, nuestra primera representación mental, lo primero que imaginamos, ¿cierto?, es un billete, una moneda. Y claro, justamente el dinero es eso, es algo tangible, un bien, ¿cierto?, que me permite intercambiar productos, tal como lo definió la colega. Ahora, tenemos que tener cuidado también, porque esto no siempre ha sido así. A lo largo de la historia, si bien se utilizaban bienes para intercambiar productos, ¿cierto?, o para darle valor a algún determinado producto, intercambiarlo por otro, esto no siempre fue con monedas y billetes, ¿cierto? Originalmente, en las primeras sociedades agrícolas, ahí hay que rememorar, ¿cierto?, los contenidos vistos en el curso de séptimo año básico, primeras civilizaciones, prehistoria, ¿cierto? Y sobre todo me quiero centrar en la prehistoria. Porque la prehistoria, cuando el ser humano comienza a organizarse y comienzan a desarrollarse los primeros grupos humanos, el sistema económico que predominaba en ese periodo era el sistema de trueque. Y este sistema de trueque es uno de los sistemas económicos más antiguos de la historia y se sigue manteniendo en algunos casos hasta el día de hoy. Puesto que ustedes lo pueden aplicar. Cuando usted cambia un producto por otro, automáticamente está implementando trueque, ¿cierto? Si yo quiero cambiar en Internet, por ejemplo, un computador por un celular de alta gama o un computador por una consola de videojuegos, sin mediar sin mediar dinero de por medio, estoy utilizando el trueque y ese es un sistema de intercambio central. Ahora, cuando el dinero surge en la historia, es cuando, si bien hay un intercambio, hay un trueque, a veces este trueque se realizaba por favores. Es interesante, porque yo puedo decirte, mira, ¿sabes qué? Me interesa tu teléfono celular.
tú me lo das y yo te voy a deber algo, te debo algo a cambio, te debo un favor. Y en la antigüedad ese favor podía ser ayudarte en la casa de un animal, ayudarte en la recolección de ciertos recursos, hacerme cargo o salir en una banda de guerra, ¿cierto? Etcétera. Y esta deuda, de alguna manera, social se empezó a perpetuar. Y llega un minuto en que esta deuda de yo te debo algo, te debo una acción, estoy en deuda contigo, empieza a mutar al yo te debo un bien, ¿cierto? O yo te debo algo a cambio de lo que tú me has dado. Empieza a mutar al te debo una unidad de algo. Entonces, el punto crucial en este desarrollo histórico del dinero es que cuando nosotros hablamos de que yo quiero tomar este favor que le debo a alguien, ¿cierto? Esta idea del favor por lo que tú me diste a cambio, y lo quiero llevar al valor de unidad, ¿unidad de qué? ¿Ah? ¿Unidad de monedas? ¿Unidad de billetes? ¿O pueden haber otras cosas que también den valor a mi favor o den valor a los bienes que yo poseo? Entonces, en la historia se han utilizado muchos objetos como unidad de valor, ¿cierto? ¿Por qué hablamos de unidad de valor? Y este concepto me interesa que les quede bien en la cabecita. Porque son unidades de valor cuando son socialmente aceptados. Cuando todos reconocen que un objeto, tal como lo define la profesora Romina, tiene un determinado valor de cambio que me permite a mí poder intercambiarlo por otro. Entonces, cuando surgen las primeras civilizaciones, ya estamos entrando en el Neolítico, vamos a ver que hay excedentes de ciertas cosas, sobre todo de productos agrícolas. Entonces, las primeras unidades de valor fueron las unidades de sacos de grano, ¿cierto? Sacos de grano que era el excedente, y eso era utilizado también como una medida de valor de cambio. Por ejemplo, te doy tantas unidades de trigo, te doy tantas unidades de arroz, en términos de bolsas, por una vaca, por un arado, por un arma, etc. Y luego, cuando nos damos cuenta de que esta unidad de valor, que en realidad es el arroz o el trigo, también tiene otro tipo de valor, que es su valor de consumo, ¿vale? Es decir, yo puedo intercambiar este producto por otro, o en tiempos de escasez me lo puedo comer, ahí surge un problema, porque me estoy consumiendo lo que nosotros acabamos de definir como dinero. Estoy consumiendo lo que de alguna manera me serviría para intercambiar por otro producto. Entonces surge una necesidad de utilizar otro bien, ¿cierto?, que tenga solamente ese uso, ¿vale? Es decir, el uso que se aplique para el intercambio de bienes. Entonces ahí surge esta idea del dinero, como una necesidad para regular la economía, para regular los intercambios de bienes. Ahora, este dinero originalmente fueron en la antigua Mesopotamia, en la antigua China, fueron monedas, ¿cierto? Monedas de metales preciosos, entendiendo de que el metal, en la era de los metales, el metal a ser extraído, se empezaron a identificar que hay ciertos metales que abundan más en la Tierra, a otros que abundan menos. Entonces empezaron a hacer monedas de metales que abundan en la Tierra y monedas de metales que abundan menos. Entonces se empezaron de a poquitito distinguir tipos de monedas, algunas más valiosas que otras, para intercambiar o para darle valor a determinados productos. Ahora, es interesante ver cómo en otros lugares, por ejemplo América, en la zona de Mesoamérica, América Central, no existe esta idea de la moneda, pero sí existe la idea del dinero, entendiendo que el dinero es un bien que permite intercambiar productos. Entonces se utilizaba la semilla de cacao. El cacao era un alimento sagrado para la cultura mesoamericana, entendiendo de que con este cacao se extraía un líquido, una bebida, que después de alguna manera va a evolucionar en el chocolate, conocido por todos, pero esta bebida tenía un carácter sagrado, ritual, solamente la consumía la élite. Entonces, al ser una bebida que es de consumo de la élite, producto de un fruto, ¿cierto?, específico, este fruto va a tener un valor. Y este fruto va a ser utilizado como dinero, como bien de intercambio. Entonces, con esto quiero sintetizar en que no siempre ha existido la idea que nosotros tenemos del dinero, ¿cierto? La idea de que tenemos una moneda, un billete para comprar un producto, para ¿cierto?, comprar un bien o pagar un determinado servicio. Han existido diversos tipos de economía, hemos tenido el trueque cuando no existe el dinero,
como método de intercambio, hemos tenido también otros tipos de bienes, como lo acabo de mencionar, el cacao o la sal. En el Imperio Romano la sal era fundamental, ya que en la antigüedad no existían los refrigeradores porque no había electricidad. Entonces, la manera que existía en la antigüedad, hasta muy entrado, ¿cierto?, la edad moderna, estamos hablando de hasta el siglo XVI, XVII, XVIII, ¿cierto?, hasta la invención de la electricidad en el siglo XIX, la forma que uno podía conservar los alimentos era con la sal. Por lo tanto, antiguamente la sal tenía mucho valor. No como ahora que sirve solamente para sazonar la comida, ¿cierto? Antiguamente la sal era crucial porque permitía conservar los alimentos, entonces tenía un valor mucho más elevado. Entonces se utilizaban las bolsas de sal como, como una especie de dinero. Entonces, a esto quiero llegar. Hay también otro tipo de economía, la economía autárquica. ¿Cuándo una economía va a ser autárquica? Cuando las personas que integran grupos autárquicos no realizan intercambios comerciales y producen sus propios bienes y servicios, ¿cierto? Producen los bienes que consumen, entonces no necesitan comprarlo, por lo tanto no existe esta idea o no existe un concepto de dinero al respecto, ¿cierto? Pues, existe un valor de uso de los bienes, pero no un valor de cambio porque no tienen la necesidad de cambiar nada. De hecho, al momento de cambiar un producto por otro, automáticamente deja de ser una economía autárquica. La economía autárquica es aquella economía doméstica, fundamentalmente, muy acotada, muy pequeña, en donde las personas que son parte de ese sistema económico producen ellos los bienes y servicios que van a consumir. Vale decir, si yo quiero tener un zapato, yo tomo cuero y me hago mi zapato, ¿cierto? Yo quiero tener un abrigo, yo me hago mi abrigo. Por ejemplo, ahora, mi suegra está haciendo un chalequito para mi bebé, que recién nacía. En este caso, ella está aplicando una especie de autarquía, en el sentido que está utilizando, ¿cierto?, sus manos para transformar un bien en otro bien. En este caso, el chalequito. Si bien ella tuvo que comprar los palitos, tuvo que comprar la lana y participar de la economía tradicional, en una sociedad autárquica, todos los productos utilizables, ¿cierto?, tanto la lana como los palitos, ¿cierto?, todo es producido por ella. Entonces estamos hablando de sociedades de alguna manera que están fuera del proceso de industrialización. Entonces, para ir cerrando, esta idea de la evolución histórica del dinero es bastante interesante, hay bastantes datos anecdóticos al respecto y me interesa que a ustedes les quede esta idea de que no siempre el dinero ha sido como lo conocemos, sino que han existido otros bienes que han sustituido lo que nosotros conocemos como moneda, como billete, y de alguna manera la economía es un tema tan relevante para la sociedad de la antigüedad que ha tenido diversas formas de manifestarse. Complementar lo que decía el resto de los colegas en relación a la definición de dinero, partiendo principalmente de la base que tenemos que recordar, chiquillos, de que existen otros medios de intercambio, que desde la antigüedad no solamente existe el dinero para intercambiar bienes y servicios, y por eso podemos hablar que esto se traslada hasta la actualidad, porque en la actualidad también tenemos otros medios de intercambio. Por ejemplo, en la actualidad, actualmente son muy populares la llamada red de intercambio, que la podríamos definir como aquel conjunto de personas que intercambian conocimientos, objetos o bienes con el objetivo de satisfacer una necesidad de manera recíproca. Por lo tanto, estos son tipos de transacciones que reemplazan el dinero por otras unidades de valor que son anotadas en bonos de intercambio, ¿ya? Por lo tanto, este es un primer ejemplo de que existen intercambios que no necesariamente conllevan dinero, como lo son las redes de intercambio. Y también podemos nuevamente referirnos al trueque, como lo decía el profesor, porque este trueque que existe desde la antigüedad, con el surgimiento del Internet, con el surgimiento de las redes sociales, ha tenido varias modificaciones que le ha permitido que se mantenga en los tiempos contemporáneos. Y, por ejemplo, el Facebook. A través del Facebook nosotros podemos buscar un producto que necesitamos, por ejemplo, un juego de video, y permutarlo, intercambiarlo por otro juego de video en este caso, algo que se utiliza actualmente de forma muy común. Y eso va a crear una serie de comunidades de usuarios que se dedican a intercambiar cosas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos realizando este tipo de situaciones, estamos también realizando una práctica
que es muy antigua, como lo es el trueque. Por lo tanto, como muy bien decían el resto de los profesores, tenemos que entender eso, de que actualmente no solamente existe el dinero como un elemento para obtener bienes y servicios, sino que en la actualidad también podemos encontrar este tipo de redes de intercambios y este tipo de trueque activo que es facilitado gracias al surgimiento del Internet y las redes sociales en la Yo actualidad. quisiera agregar algo muy puntual y como ejemplo para entender que estos intercambios también van a ir variando de acuerdo a la localización, es decir, en qué lugar nosotros nos ubicamos. Por ejemplo, mi familia, tengo una parte de mi familia que es paterna, que vive en un pueblo que se llama Uraco, ya que queda en la séptima región, en la plena cordillera de la costa, y un sector muy rural. Y tengo un tío que él es un señor de campo, muy arraigado, ¿cierto?, a sus raíces, y él, su forma de alimentación se basa, bueno, obvio va a comprar al almacén y todo ese tema, pero en general él intercambia, por ejemplo, sus gallinas las intercambia, por ejemplo, por un poco de cordero, por ejemplo. Y de esa forma él va desarrollando intercambios con sus vecinos y con sus vecinas, y es lo que estábamos hablando recién con los colegas en relación a este tema del trueque. Entonces ahí es importante también entender que muchas veces depende de la comunidad o la localidad donde nosotros estamos observando estas formas de intercambio. Eh, de dinero en el fondo y que van a ir variando, ¿cierto? Entonces, eso quería darlo como a modo de ejemplo y que es importante entonces entender que existen distintas formas de intercambiar bienes y servicios. Vimos estas generales en este video, pero que tenemos que entender que el concepto de dinero es muy amplio, tiene una construcción histórica muy larga y que también va a depender de la localidad o el lugar geográfico donde nos ubicamos para poder ver de qué manera va adquiriendo dinámicas propias. Así que con eso yo aprovecho de despedirme y espero que nos podamos encontrar en un próximo video. Yo también aprovecho de despedirme, que estén muy bien, chicos, nos vemos en el próximo video. También me despido, chiquillos, espero que les haya quedado claro lo que tratamos en la clase de hoy y nos vemos en un próximo video.